entonces damos inicio a la trama antropológica, la trama arqueológica. Esta vez tiene un toque arqueológico. Vamos a dar experiencia de tesistas, es el ciclo número 4, ya son 4 tramas que estamos haciendo. Están todos siendo subidos a YouTube, así que por si alguna vez quieren verlos, están ahí subidos para siempre. Y la idea es ahora hablar sobre experiencias de tesis sobre arqueología. Vamos a tener 2 disertantes, a Pilar García de Seco y a Anabela Martínez, que también es parte de la organización, así que es como nuestra estrella y favorita invitada. Así que bueno, con esto empezamos la trama y le paso la voz a Julie, que va a ser la moderadora esta vez. Hola, bueno, como en los encuentros anteriores vamos a seguir 4 ejes con las mismas preguntas que estábamos haciendo y después al final pueden compartir, preguntar sobre lo que quieran. Bueno, el primer eje es sobre comentar sus experiencias en la elección de tema de tesis, qué temas le interesaban antes de elegir uno, cómo recortaron su tema y qué libros o eventos o materias te ayudaron en tu elección de tesis. Pilar, ¿querés empezar? Bueno, en mi caso fue como un proceso de tener que decidir entre 2 temas, porque yo ya estaba trabajando con un equipo en el marco de un proyecto del CIUNSA, que es de la profe Rivolta. Entonces me había presentado para una beca, una EBC, con un proyecto que era del formativo, y el plan inicial era seguir con ese proyecto para mi tesis de licenciatura, pero cuando cursé métodos 2 de arqueología, fuimos a hacer un trabajo de campo en el fuerte de Cobos, y bueno, ahí es como que se me abrió la duda de tener que elegir por ahí un tema en el que me iban a poder ayudar más mi directora de repente, o un tema que me interesaba más en lo personal a mí. Y bueno, fue como un poco pensarlo mucho, y la decisión finalmente la tomé a raíz de la conversación que tuve con mi codirector, que es Jorge Cabral, y con un arqueólogo que se llama Marcos Quiroga, que nos vino a dar un curso el año pasado. Me incliné por la arqueología histórica, por el fuerte de Cobos, y fue una decisión más que nada guiada por lo personal, por un interés propio y por pensar que, bueno, ya que iba a tener que estar sentada escribiendo algo, que por lo menos sea algo que me resulte atractivo a mí en lo personal, ¿no? Que me parece que es re importante, digamos, a la hora de tener que elegir y tener que recortar un tema también. Así que bueno, eso fue básicamente. Claro, Anabela. Y yo más que todo, ya más o menos tenía un poco claro lo que quería hacer. Lo que sí me ayudó muchísimo, digamos, no fueron libros, sino asistir a congresos, como una curiosidad propia más que todo, digamos. Y el tema siempre estuvo relacionado con trabajar en la comunidad que es de mis abuelos, donde son mis tíos, mi mamá, donde es mi familia, digamos. Si bien no estaba tan enfocado, digamos, en cómo quería que sea, en estos últimos tiempos ya logré enfocarlo, digamos. Así que bueno, creo que tuvo mucho que ver la dirección, en todo caso, la elección de mi tesista y la orientación que él me pudo dar. Así que bueno, ya estaba bastante trabajado, lo vengo trabajando desde hace años de diferentes lados, con diferentes enfoques, pero bueno, por fin ya pude encontrar el eje en todo caso. Pero sí fue clave, digamos, la asistencia a congresos, como para ver otras miradas, no solo quedarme con lo que leía nada más, porque a veces no suele ser lo mismo, digamos, cuando uno escucha a las personas de manera más directa que leyéndolos. Así que bueno, fue eso. Y también, sobre todo, me imagino que tuviste que recurrir a profesores de acá de Jujuy, digo de acá de Jujuy, perdón, porque estoy en Jujuy, pero por dónde es tu trabajo, digamos, ¿o no? Sí. O sea,
me pasó, digamos, bueno, en el Congreso confluyen muchas personas, digamos, de diferentes provincias y todo. Ahí fue que conocí a mi director y él también trabajaba en un área, más que todo, no cuestiones provinciales, sino en un área geográfica que es la Puna. Yo estaba bastante interesada en trabajar en lo que es la Puna, sobre todo, digamos, nunca me llamó mucho la atención trabajar en el monte, nada, entonces, bueno, creo que fue esa asistencia a los congresos, a los talleres y demás. Bien. Sí, Sí, no, sí, sí. Bueno, sigo con el otro eje, sobre el trabajo de campo. ¿Cómo comenzaste tu trabajo de campo? ¿Qué desafíos tuviste que superar? Y si aún acuden al campo, es para que comenten. Pilar, ¿querés? Bueno, en mi caso, y como les comentaba antes, yo me empecé a acercar al tema que hoy se convirtió en mi tema de tesis a raíz de un trabajo de campo de la materia de métodos 2 de arqueología, que bueno, o sea, para mí fue la primera experiencia de campo, no la primera porque ya había hecho una prospección en la Poma con el equipo de trabajo, pero sí la primera experiencia de excavación. Entonces creo que, o sea, las dificultades que tuve que atravesar en ese momento quizás fueron más a nivel inconsciente, porque no sabía que finalmente ese iba a ser el tema que yo iba a trabajar para mi tesis. Pero básicamente tuvieron que ver con que estaba aprendiendo cómo se hace una excavación, cómo se traza una cuadrícula, que no te tenés que sentar en el perfil, que no tenés que hacer un pozo en la cuadrícula, hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta cuando vas a excavar en arqueología. Y otra cosa es que cuando yo fui al trabajo de campo, cuando llevaron a esa experiencia de excavación en métodos, ya era la segunda que se hacía en el Fuerte de Cobos, entonces hoy sí enfrento la dificultad, si se quiere, de tener que por ahí rearmar un contexto, un trabajo de campo en el que yo no estuve, porque ya lo habían hecho los chicos que estaban cursando la materia del año anterior. Y sobre volver al campo, bueno, ni hablar que ahora es súper difícil, pero la idea es hacer la tesis sobre los dos trabajos de campo que ya se hicieron anteriormente y sobre los hallazgos que en ese momento se recuperaron del sitio. Que bueno, esa es otra dificultad que ahora enfrento y que es que no tengo disponibilidad, esa materialidad, sino que bueno, tengo que tener paciencia y ver qué sucede con todo este contexto para ver en qué momento voy a poder hacer ese material y poder hacer todo el análisis que está planteado en la tesis, digamos. Y bueno, eso básicamente. Claro, o sea, la idea es volver. No volver al campo, pero sí necesito acceder a ese material y ahora no lo puedo hacer porque, bueno, no se puede viajar, así que no lo puedo ir a buscar, no lo puedo ir a ver por el momento. Bien. ¿Y Ana? Bueno, yo el trabajo de campo lo hice así, cada que iba a mi familia en todo caso. O sea, ir a ver la casa allá era hacer trabajo de campo también porque no era que nos encerrábamos ahí y que yo me quedaba solamente en la casa, sino que me iba a andar por diferentes lugares, en el campo siempre, digamos. Y no solo salir a hacer prospección, digamos, sino también hablar con la gente, encontrarme con otras personas. Y como solía venirme mucho para acá, bueno, ahora estoy aquí acá, solía venirme mucho para acá, siempre se encontraba alguien, digamos, de Cangresquillos acá. Entonces fue bastante fluido, fue muy bueno, digamos, el trabajo de campo en mi caso, porque era más una forma de vida, creo que hacer trabajo de campo todo el tiempo. Y bueno, me quedan sí todavía realizar un par más de entrevistas, porque bueno, la tesis tiene esas dos ideas de trabajar con la parte arqueológica y bueno, con la parte etnográfica, digamos. Entonces, la parte arqueológica, bueno, es algo que también ya terminé. Ahora me queda eso de las entrevistas y bueno, en estos tiempos, por una necesidad también de la gente de la comunidad, estuvimos yendo para allá, así que es como que nunca lo dejé. En todo caso, los días que nos pidieron que nos encerráramos por este tema de la pandemia, lo vimos de alguna forma, pero
pero siempre solicitaban alguna ayuda de allá, entonces viajábamos un poco, conseguíamos permisos, y creo que es conmigo, no dejé de hacer, digamos, nunca dejé de hablar con las personas tampoco, así que para mí ya el trabajo de campo es como una forma de vida en todo caso, capaz que porque se mezcló tanto también con lo personal y así. Y te iba a preguntar, y, o sea, y lo arqueológico, ¿cómo lo empezaste, digamos, las excavaciones y eso, cómo, quién te Y guió? eso fue como, no estuve en proyectos de la UNSA, siempre proyectos fuera de la UNSA, digamos, y el que más me aportó en cuanto a lo arqueológico fue un proyecto que mi director de tesis tenía para el MIT en Bolivia, así que viajamos por temporadas ahí, y ahí conocí a muchos de mis compañeros de excavación y ahora amigos, que no son de Argentina, sino también de Bolivia más que todo. Así que bueno, en cuanto a lo que es arqueología, digamos, lo exploré desde esa forma. De esa forma no lo hice en Argentina, lo hice en Bolivia más que todo. Y fue gracias a los proyectos de mi director y a otros proyectos también, digamos, que se fueron sumando. Bueno, bueno, sigo con el otro eje, que bueno, es compartir su proceso de realización de tesis, cómo fue que indagaron en el estado de la cuestión, cuál fue el camino de escritura, si realizaron monografías, publicaciones, jornadas, o lo que se acuerden, y cómo fue su elección de tesis. Eh, Pilar. Bueno, en mi caso, todo lo que tiene que ver con antecedentes fue bastante sencillo porque antes de yo trabajarlo para mi tesis, era un tema que ya lo había encarado mi codirector, había escrito un artículo sobre eso. Y sumado a eso, que el Fuerte de Cobos en sí no tiene muchos antecedentes de investigación y mucho menos alguno que venga de la rama de la arqueología, porque bueno, la arqueología histórica en general no ha sido muy trabajada en Salta. Así que eso me resultó bastante sencillo. Con respecto a iniciar el proceso de escritura, pues yo un poco lo comencé escribiendo el trabajo final para Teoría Estrés, que fue también un poco sobre la temática del Fuerte de Cobos, y también me parece que es algo que lo vas aprendiendo un poco sobre la marcha y en un ida y vuelta con quienes te dirigen. Y sobre todo también lo vas aprendiendo junto a amigues que están un poco en el mismo proceso, que a mí me está sirviendo de muchísima ayuda y para mí es clave y lo recomiendo muchísimo para que me encare la tarea de tener que escribir una tesis o lo que sea, porque bueno, o sea, compartir ahí un ambiente en donde haya gente con la que esté en la misma te ayuda un montón a despejar dudas, un montón de inquietudes y también contás con gente con quien te apoyás, digamos, en ese proceso que por ahí se vuelve un poco desordenado, engorroso, si se quiere. Así que, bueno, en ese sentido estoy súper agradecida a Sofi Ríos, que ya dio su charla en una trama anterior, a Charlie Ortega, a la CEMEC, que me arrasan el aguante ahí en todas. Y después, no me acuerdo qué más iba a decir. Que también me parecía súper importante tener un equipo de trabajo, que creo que es clave, que te facilita por lo menos un 50% todo lo que es tener que elegir un tema de tesis, cómo lo vas a delinear, etc. Y que, bueno, yo en mi caso me unía en un equipo de trabajo cuando estaba en tercero de la facu más o menos, pero me parece que es súper necesario ir a medida que transitas la carrera viendo más o menos qué temas te interesan, con quiénes te gustaría trabajar y animarse a formar parte de cosas que estén por ahí un poco fuera de lo que es la carrera en sí, digamos, o sea, salirse un poco de ese molde, empezar a formar parte de cosas que está re bueno y que te abre el panorama muchísimo, más allá de lo que es ir a cursar, rendir, etc. Que para mí eso es clave y ayuda muchísimo también. Nada más. Y la elección de tesis, del director de tesis, perdón. Y bueno, y eso tuvo que ver también con esto del equipo de trabajo
venía diciendo, o sea, tanto mi directora como mi codirector son la gente con la que empecé a trabajar en proyectos de extensión, en proyectos de investigación, etcétera, y finalmente, bueno, son ellos los que me están acompañando en la tarea de hacer la tesis, digamos, que son Clara Rivolta y Jorge Cabral. Claro, bien. Ana, Yo voy a empezar por la última pregunta, de cómo fue la elección del director de tesis, porque creo que esa como que desencadena las otras dos también. Así como había dicho, fue muy importante para mí asistir a los congresos porque ahí conocí a mi director. Es como decías vos, Juli, viste que bueno, no me fui a Jujuy, pero bueno, fui a, a los congresos. Y elegí a alguien que estaba trabajando dentro de esa región que me interesaba tanto, digamos. Hasta ese momento, cuando asistí al congreso, yo no había decidido hacer arqueología específicamente, me gustaba mucho también más. Pero bueno, fue con la materia de arqueología argentina que me empezó a gustar más también la arqueología, y después asistir al congreso y conocerlo a él fue como muy clave, digamos. Mi director es Pablo Cruz, está trabajando actualmente en Jujuy, pero bueno, creo que trabaja en varios lugares también. Entonces, bueno, en todo caso, él me ayudó muchísimo con el tema de orientarme y guiarme sobre la temática de la tesis, pues yo estaba bastante confundida porque habían cosas que no me gustaban, pero yo no sabía lo que quería, digamos. Entonces podía quejarme de todo, pero no encontraba una luz, digamos. Así que él me ayudó muchísimo también en esa elección, digamos, de todo lo que es la bibliografía, de los ejes, digamos, que tenía que tener la tesis para que sea consistente, digamos, y que tenga fundamentos a mis inquietudes y a mis reclamos. Y también, sobre todo, a los de la gente de la comunidad, en todo caso. Así que bueno, creo que fue muy clave, en todo caso, elegir un director que tenga esa orientación que yo buscaba. Y el camino a la escritura fue bastante duro. Creo que nosotros tenemos muchas monografías, trabajos también para hacer. Y lo que también me impulsó muchísimo fue el trabajo de teoría estrés, porque creo que ahí uno ya tiene que tener idea de qué es lo que quiere, más o menos, digamos. Ahora, ¿cómo quiere hacer eso si es parte de un director, digamos, que te ayuden con ese tema? Pero escribir la monografía de teoría estrés me ayudó muchísimo también. Creo que fue la única que yo sentí que tenía la capacidad de decidir yo y la posibilidad, más que todo, de decidir yo que era lo que quería escribir, en todo caso. Así que bueno, eso es. bien. Bueno, las últimas preguntas que son observaciones según tu experiencia, más centrado en la experiencia de la carrera, ¿no? Si es que les brindó conocimiento teórico y metodológico para la tesis, si las tuvieron materias optativas que les sirvieron para su tesis, el trabajo de campo en el cursado, eh, fue que sirvió o no de alguna manera, que bueno, que más o menos también fue saliendo, pero nada, si tienen también para agregar, de una. Pili. Sí, bueno, para nosotros que queremos por ahí seguir una orientación que tiene que ver con la arqueología, lamentablemente tenemos una pata bastante floja en todo lo que es teoría y materias optativas también, pero bueno, creo que en los últimos años y ante la demanda de nosotros como estudiantes y la iniciativa de algunos profes se han estado dando un montón de talleres como para complementar un poco esa falta de materias que tenemos. Y eso estuvo buenísimo. A mí en lo personal, o sea, en las materias optativas no mucho, pero en lo personal sí me han ayudado mucho estos talleres que se han estado haciendo. Y particularmente este que les comentaba de Marcos Quiroga, que es un arqueólogo de Mendoza, y el año pasado nos vino a dar un taller de arqueología histórica. En lo personal y en lo que tiene que ver con mi tema de tesis, eso sí me ayudó muchísimo. Pero bueno, después nada, o sea, me parece que es crucial un poco también salir a buscar el conocimiento por fuera de lo que te puede llegar a brindar en sí la carrera
y en ese sentido insisto de la importancia de contar con un equipo de trabajo que te pueda también un poco facilitar el proceso de hacerlo, digamos. Y en cuanto al trabajo de campo, claramente sí fue re importante porque, bueno, finalmente, y como ya dije antes también, fue el trabajo de campo de la materia de métodos 2, fue el trabajo de campo que finalmente es del que partí para el tema de la tesis, digamos, así que sí que fue importante. Claro, sí, fue decisivo, digamos. Y en cuanto a lo teórico, ¿cómo fue que te sentiste o te sentís con respecto a eso? Y en lo teórico, bueno, eso, o sea, me ayudó mucho el taller que dio Marcos, pero sí, lo demás es como todo buscarlo por fuera, digamos, porque por lo menos en la arqueología, y no sé si les pasa a los chicos que siguen social o incluso los que siguen biológica, bueno, nosotros no tenemos una materia que sea de teoría arqueológica, digamos, un poco se toca en algunas materias como arqueología americana, en arqueología argentina, también la tocamos un poco de métodos, pero no es algo que alcance, mucho menos, digamos, como algo medio introductorio nomás. Así que eso, nada, es todo buscarlo por fuera de las herramientas que te puede llegar a brindar el plan de estudio que tenemos ahora, digamos. Sí. Ana, Y en parte es como dice Pili también, o sea, nos cuesta muchísimo encontrar respecto a metodología. Nosotras con un par de chicas más hicimos optativas en naturales, que bueno, que estaban relacionados en todo caso con el trabajo de excavación y registro más que todo. Y después, bueno, para nosotros es muy clave métodos, creo que es una de las materias más claves, puesto como que nos ayuda en todo caso con el trabajo de campo y más que todo con lo que es excavación, registro, hacer los perfiles también, que tenemos una anécdota con Pili de que me puse a dibujar un perfil y lo dibujé al revés, y quedó clave eso en nosotros. Así que bueno, es como que compartimos bastantes cosas ahí en esa cátedra nosotros. Y después, sí, también es más allá dentro de la UNSA, digamos, siempre se dan proyectos, diferentes proyectos, o llaman a chicos que quieran, o estudiantes en todo caso, que estén orientados en arqueología para hacer excavación. Y la primera excavación que hice yo, incluso antes de conocer a mi director de tesis, o asistí a un proyecto, fue en Goya, en Corrientes. Que fue súper extraño para mí porque no tenía idea de dónde estaba yendo ni a qué estaba yendo, pero quería ir. O sea, entonces era la ciudad mía y terminé ahí, no sé, zarandeando en medio del río con un calor tremendo, pero bueno, me sirvió en todo caso como para definir que digo, bueno, quiero hacer arqueología y llenarme de tierra y llenarme de barro y así. Así que bueno, después los trabajos del campo nuestros, o sea, fuera de la parte de arqueología, algunos sí, o sea, creo que más que todo como me sirvieron, digamos, en el caso de conocer otras personas, de ver otro tipo de realidades, que si bien nosotros nos enfocamos mucho en la arqueología, tampoco es tan tajante esa división, digamos, que hay con social y estas nuevas generaciones, digamos, que tratamos de que no se dividan tanto las disciplinas y de que los objetos no son antes que las personas, digamos. Así que creo que, bueno, los trabajos que tuvimos con organización social, con etnografía, me sirvieron muchísimo en el sentido de conocer otras personas, no solo en lo metodológico, digamos, de ver otras realidades a las que, bueno, no sé, al ser de acá uno está muy distante, desconoce totalmente las realidades de las comunidades wichí, guaraníes y los demás, entonces es como que, bueno, o sea, me ayudaron muchísimo en un proceso grande de reflexión a mí. sí. Tenía una pregunta, pero se me olvidó. No sé si alguien quiere preguntar algo o también comentar algo con respecto a lo que estamos hablando, o decirlo en el chat y lo leo, que no se animan a hablar. Pero nada, sí. Se compartió mucho sobre el tema de la materia, especialmente Métodos 2 salió en todos los cosos. ¿Vale, vos querés hablar? Sí, yo quería preguntarles a las chicas
porque es algo bueno que nos pasó con Flor, y Flor está, creo que yendo a su casa a darle de comer a sus perritos. Si tuvieron problemas para la delimitación del tema y los objetivos generales y específicos, que es como, es algo como re duro, tipo de la parte metodológica, pero que es fundamental, o sea, y por lo que vi, digamos, y porque justamente con Flor ganamos la beca que tuvo Pili, la de las estímulo a las vocaciones científicas. Ese fue nuestro, o sea, yo me acuerdo un día que estábamos con Flor, así de, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que hacerlo claro, que capaz, que sí lo vemos desde la parte social, no sé, en materias como métodos 1, pero en arqueología es como, es otra cosa, digamos, o sea, la metodología es otra, o sea, el tema es otro, y bueno, era para preguntarles eso, como si les costó, como nos costó a nosotros, porque a mí me recostó, digamos, hacer lo que era la hipótesis y los objetivos. Bueno, eso era nada más como para preguntarles. En mi quiere? caso no, a mí no me resultó como muy, o sea, no me resultó como muy dificultosa esa parte, sino sobre todo tener que articular con algún marco teórico, pero bueno, por lo mismo que venía hablando hace rato, de no tener, digamos, esa base que es re importante para cualquier laburo de investigación que quieras encarar, ¿no? Pero en el caso de los objetivos, de los objetivos generales y los específicos, la verdad que no tuve mayores dificultades, digamos. Como me parece clave ay, perdón, me parece clave eso como que lo hablábamos mucho también de métodos, que bueno, sobre todo a la hora de pensar los objetivos específicos, siempre tiene que ser algo que ya esté vinculado o que se englobe dentro de lo que ya propusiste como en general, digamos. No sé, o sea, por ahí unos tips sencillos que sirven para saber si va por ahí o no, digamos. No sé qué opina la Anabela. Y a mí tampoco me costó tanto, digamos, pero era así, o sea, era posicionarme en todo caso respecto a qué es lo que quería yo, a qué es lo que quiero, digamos. Después descubrí, o no, bueno, esto no es del todo lo que quiero. O sea, sí se pueden hacer las dos cosas en todo caso. De las dos cosas que quería, pero escribirlo, o sea, no fue tan difícil. La hipótesis tampoco, creo que por una parte del marco teórico, o sea, se ajustó muchísimo a lo que yo quería, a lo que yo quiero decir en todo caso. Y sí, me ayudó muchísimo también a las cosas que vimos en la facultad, como la parte de colonial y bueno, otras cosas más. Pero sí, o sea, fue una revisión muy amplia en todo caso. O sea, revisar autores, analizarlos, pero plantear así los objetivos no fue tanto, pues ya lo venía procesando por años, en todo, desde que publicamos un artículo con mi director, desde ahí que ya venía procesando esa idea de ese objetivo, que era lo que quería, cómo lo quería hacer. Ahora era elegir qué autores me ayudaban en todo caso a decir esto que yo estaba diciendo, que quería escribir. Así que fue de esa forma. Claro, sobre todo creo que tiene que ver con que uno tiene que tener bien en claro la idea y de ahí todo es ajustable, ¿no? Pero bueno, si vos tenés bien en claro y delimitado cuál es la idea de lo que estás queriendo trabajar, eso sale como mucho más fácil después. Sí, no sé, Lucho tenía una pregunta de Face. Y acá desde Facebook, Mariana Nieve pregunta, ¿qué piensan ellas? ¿Qué falta en la carrera de antropología para aquellas personas que quieren irse para la arqueología? ¿O qué optativas recomiendan para la arqueología? Gracias, Mariana, por estar viendo desde Facebook. Saludos.
Pili o Ana, alguna. Y bueno, yo, a riesgo de ser reiterativa, creo que falta eso, es una base en alguna materia que sea de teoría sobre todo, que yo pienso que es re esencial y es algo que con lo que hoy por hoy no contamos. Que bueno, o sea, si hay alguna dificultad o algo que se me está poniendo heavy al momento de hacer la tesis, tiene que ver con esto, digamos. Pero bueno, tampoco es como decía la novela recién, tampoco hay que trazar algo, es una diferencia tan tajante de que, bueno, yo estoy en antropología y de repente me voy para la arqueología, porque no son dos carreras separadas claramente, ¿no? Pero bueno, sí se podría plantear por ahí, no sé, como hay una división ya en métodos 2, métodos 2 para los chicos que siguen social, tiene otro tipo de contenidos que para los chicos que siguen arqueología, bueno, podría suceder por ahí lo mismo con alguna teoría, no sé, o más optativas, o alguna optativa que tenga que ver con eso, ¿por qué no? Pero la idea, por ejemplo, de esos talleres que se habían encarado hace poco era como que aportar a quienes estaban haciendo arqueología y que se estaban enfocando en, o sea, que tenían alguna especialidad, qué sé yo, que trabajaban cerámica, que trabajaban lítico. También Marcos Quiroga fue por la parte histórica. Entonces, creo que optativas de ese tipo nos hacen muchísima falta. Y después había comentado también eso de que, bueno, nosotros tuvimos que ir a cursar en naturales y cursamos materias como topografía. También hay SIG, que creo que algunos chicos también lo hicieron. Pero bueno, o dibujo técnico también, que sería una buena optativa, digamos. Después hay muchas cosas en cuanto a lo tecnológico, digamos, como manejo de drones, más que todo para el registro, que bueno, nos están faltando en todo caso, que uno tiene que salir a hacerlos por afuera, o cursos de Adobe o de SketchUp, entonces son falencias, digamos, más que todo para quienes hacemos arqueología. Y así que bueno, Naturales nos ayudó muchísimo por ahora, porque compartimos ciertas cosas con la gente de geología también. Y eso estaba por preguntar si es verdad, o sea, no sé, alguien me comentó que muchas se iban a hacer optativas a geología, digamos, que es lo que suele pasar. Sí, la mayoría, bueno, creo que varios de los que estamos acá hicimos alguna que otra optativa en Naturales también, por esa necesidad. A veces capaz que ni siquiera es una optativa que nos llene muchísimo, digamos, pero bueno, tampoco no tenemos para elegir tantas. Y yo creo como también esto es algo que excede a nosotros que estamos trabajando tesis en arqueología, porque bueno, creo que a la hora de tener que elegir optativas, muchos de nosotros hemos caído en cursar, no sé, cualquier cosa, porque bueno, tenés que llenar la cantidad de materias que te exige el programa para, y bueno, me imagino que debe pasar algo similar a los chicos que están haciendo una tesis de antropología social o biológica, que están en la misma situación, o sea, no hay optativas que sean capaces de abarcar todos los temas de tesis que podemos llegar a tener en la carrera, digamos, es como que también ahí hay algo que queda medio raro, ¿no? No sé. Claro. Hace rato puso exactamente la formulación de hipótesis, objetivos y toda esta estructura tiene mucho que ver con el marco teórico, que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace rato. Y Sophie Ri tiene una pregunta. ¿Querés escribirla o...? Ahí está. Hola, no, ahí está. Quería consultarles porque el encuentro anterior hablamos un poco del tema del trabajo en grupo y cómo verían ustedes la posibilidad de hacer una tesis en arqueología en grupo, digamos, ya que, bueno, el trabajo arqueológico me parece que se presta para eso. Eso, gracias. Yo pienso que re va esa idea. Me parece que está re bueno, sí. La arqueología tiene mucho de trabajo en equipo, no es algo que se puede encarar solo, digamos. Y calculo que, bueno,
no sé, también supongo que es algo común a las otras tesis dentro de antropología, ¿no? Y no me parece mal en absoluto, creo que es re realizable y de hecho me parece que estaría re bueno. Estaría re bueno. Sí, yo también pienso que es algo necesario, digamos, porque, bueno, con historia trabajamos muchísimo también, o con, como había dicho, con gente de geología, eh, con letras también. O sea, creo que hay como, o sea, es algo posible y yo creo que es necesario también en todo caso. Y como decía hace rato, digamos, no tiene que haber una división tan tajante. Si bien tenemos cierta especialización o una orientación más que todo, no es que nos definimos por ser eso y nada más, digamos. Uno no es una única cosa o una única profesión. Creo que se puede y bueno, como habíamos hablado antes también, es totalmente necesario. Sí, totalmente. Yo también opino igual, aunque no estoy haciendo, pero estaría resarpado igual. Y posta que en arqueología tiene como, todo tiene mucho sentido, digamos, hacerlo así. Cintia y Rodríguez dice, hermoso lo que plantea Anabela, el trabajo en interdisciplina es una necesidad. Sí, eso estaría bueno. Em, no sé si alguien más tiene una pregunta. Yo que Juli, Sí, yo Valen. quería como comentarles, debe haber sido hace 2 meses, capaz. Era una charla que organizaba el ICSO y habló la verdad que ahora no me acuerdo, era doctora en algo de educación y era una charla más dirigida como a tesistas, pero de doctorado. Y dije, es totalmente para las licenciaturas también. Y que eran que ellos organizaban, ella era como la directora, pero se organizaban de diferentes disciplinas, ya sea educación, letras, historia, a formar grupos de lectura. Y es como que se organizaban para decir, bueno, todos tenemos que escribir tal capítulo hasta tal fecha y todos nos leemos. Y más o menos eso es como que sí, o sea, yo lo veía y decía, bueno, yo con Flor, por ejemplo, es como, hacemos eso, digamos, como, bueno, vamos a trabajar en esto y fíjate lo que estoy escribiendo, yo me fijo lo que estás escribiendo y después como que en equipo y más ahora en esta situación de pandemia, de que, por ejemplo, tenés las videoconferencias nosotros hacemos eso, que estaría bueno que eh, como estudiantes, capaz que también se puedan generar estos grupos de decir, bueno, para ayudarse entre todos, de decir, por lo que escuchaba de las otras charlas, de decir, bueno, hay que escribir, 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 cuándo dejo de leer, cuándo comienzo a terminar capítulos, y capaz que en grupo es más fácil, más allá que no sea el mismo tema, está bueno como decir, bueno, mira, a mí me costó esto con la energía, fíjate esto, en vez de estar como solo. El estar en arqueología en grupo es como decían las chicas, es mucho más fácil porque es como que ya tenés a alguien que te podés fijar en esto. Eh, Cuando yo les preguntaba lo de la delimitación del tema, que por ejemplo a mí sí me costó, es porque el tema que yo había elegido en Métodos 2 no tenía nada que ver con el proyecto que había presentado, entonces estaba como recontra perdida. Y yo creo que si no por la Rosana, por mi directora y por la Flor que estaba ahí al lado mío ayudándome y yo ayudándola, capaz que no lo terminaba y no hacía nada. Pero era como, está bueno ver eso, que en otras ciencias también lo hacen y que sí está funcionando, digamos. O sea, hay que pechar por esa interdisciplinariedad, digamos. Sí, totalmente. A mí me parece que, bueno, más allá de que no esté planteado de manera formal que se pueda hacer una tesis en grupo, un poco termina siendo en grupo, porque, bueno, yo no sé en el caso de los otros chicos que estuvieron acá en el ciclo, pero bueno, como yo decía antes, como a mí me ayuda muchísimo juntarme con amigas que están en la misma e intercambiar cosas, digamos. O sea, con Sofi nos juntamos un montón, cada una en su computadora haciendo
sus cosas y después lo intercambiamos y nos damos opiniones, por más que lo que esté haciendo ella no tiene nada que ver con lo que esté trabajando yo y viceversa, digamos, pero de alguna manera es siempre algo que termina siendo grupal, ¿no? Porque no es que uno solo frente a una computadora se escribe todo, o sea, tenés un montón de gente que te está haciendo el aguante por detrás, digamos, ni hablar los amigos, bueno, los directores, etcétera, pero siempre es algo grupal, o sea, nunca se puede plantear que es uno solo con su proyecto, con su tesis, con su artículo, con lo que sea, digamos, siempre se parte de un grupo de gente que está ahí. Y eso está re bueno, y está re bueno darle entidad desde lo formal también. Claro, yo también, por ejemplo, compartí ciertas cosas con algunos compañeros, con César, con Nico, con ellos dos, y bueno, después con mis compañeros de excavación, con mis amigos de excavación, con ellos también, porque bueno, compartimos otras cosas más, aparte de ir a excavar, que son charlas, tiempos juntos, entonces hizo como que tengamos una cierta conexión, así. Y es necesario, porque es verdad, o sea, uno a veces no se da cuenta de los errores que puede llegar a tener cuando escribe, o de si está claro o no está claro lo que uno no está escribiendo, porque eso es súper importante también, digamos. Creo que, como, no sé, en esta última instancia aprendemos a escribir de golpe, como un chirlazo así, porque en todo el trayecto de la carrera sí escribimos todo lo demás, pero creo que no con este grado, digamos, de concentración y todo lo... Entonces, eso también yo pensaba que es súper importante tener alguna materia, en todo caso, que nos ayude con la escritura. Si bien están nuestros compañeros, a veces, bueno, no pueden leernos siempre, digamos. Pero bueno, como había dicho en la trama anterior, son un par de tesistas anónimos y tenemos que juntarnos en algún momento para escribir todos, digamos, en un grupo, ¿sí? Porque sí, es como dijo Pili, o sea, tenemos diversos temas, pero es importante también, qué sé yo, que el otro lo vea, que opine, porque bueno, o sea, aprendemos que el conocimiento se genera de esa forma, digamos, siendo público, siendo compartido, siendo discutido, así que bueno, de esa forma. Bueno, este también es un espacio para eso, y por eso Rodrigo dice, ¿podrían comentar brevemente los avances en sus temas? Solo porque me gusta escuchar sobre arqueología. Gracias. ¿Alguna quiere comenzar? Pili. ¿Qué tipo? Bueno, mi tesis trata un poco sobre avanzar, bueno, a ver, la arqueología se suele pensar como un poco limitada a lo que tiene que ver con poblaciones antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, poblaciones sin registro escrito, un montón, nada, por ahí. Y mi tesis va un poco de avanzar sobre el pasado reciente del fuerte de Cobos para relativizar las construcciones o los relatos sobre el pasado de ese lugar que vienen un poco de una manera particular de hacer historia que tiene mucho arraigo en Salta, ¿no? Y que tiene que ver con estas grandes figuras como Güemes, Belgrano, San Martín, etc. Y bueno, proponer a la arqueología como una herramienta que se vuelve clave para poder dar cuenta del pasado de otro tipo de actores sociales que por ahí no son encarados desde la historia y desde cierto tipo de hacer historia que es más la historia tradicional, ¿no? De Salta. Eso, básicamente. Bueno, lo mío era, no sé, hace un par de años había hecho un registro de arte rupestre y eso se expandió muchísimo. Entonces eso incluye otras materialidades también del lugar. Y sobre todo es hacer un proceso de reflexión sobre cómo las poblaciones locales consideran esa materialidad arqueológica, digamos, del pasado. Lo que nosotros, por ejemplo, en arqueología denominamos instrumentos de molienda, además, ¿qué nombres son los que les pone la gente de ahí? O sea, ¿qué nombres tenían ya antes, digamos, de que llegó un arqueólogo y le puso ese nombre? Entonces creo que es en todo caso como justicia
a la gente, hacerle justo los nombres que tenían de esos lugares, eso es que la tesis se llama así, digamos, o sea, el grito de los antiguos en alusión a esas que se silenciaron cuando uno tomaba registros, digamos. Así que, bueno, respecto a lo biológico hay muchísimo, que creo que voy a terminar, no sé, viviendo en el sitio. Lo bueno es que queda cerca de mi casa también, así que dentro de todo voy a poder estar en familia de alguna forma. Y sobre todo, bueno, no sé, como decía, o sea, pienso que uno tiene que ser un poco más, no sé, desapegado de los objetos en la parte arqueológica, dejar de pensar que son objetos nada más y que no hay sujetos detrás de esos objetos, digamos. Y no en alusión solo a las poblaciones antiguas, sino a las poblaciones actuales de esos lugares. Entonces, la tesis apunta a eso, digamos, a hacer un proceso de reflexión y hacer una herramienta para la gente de la comunidad, empoderándola de alguna forma, porque, bueno, no sé, son cosas que se descuidaron muchísimo, y bueno, también como decía Piri, también incluye esta parte histórica, porque no sé, la Puna se silenció muchísimo por muchos años, digamos. Hay diferentes procesos que ocurrieron acá, que estuvieron acallados, que en, no sé, alrededor de 10 años más o menos recién están saliendo a la luz, como el Malón de la Paz y diferentes hechos históricos, digamos. Entonces incluye esa parte también. Así que bueno, eso. Bueno, no sé, si alguien tiene más preguntas. Sí, yo quería preguntar, viendo que hay como en la trama pasada habían charlado la posibilidad, que parece que cambió los planes de estudio de todas las carreras, de hacer tesis interdisciplinarias, ¿no? Ya que nuestra unidad de análisis puede ser la misma y podemos sumar. Me parece también importante hacer tesis compartidas, grupales, y también esta separación medio ficticia, medio forzada entre antropología social y arqueología. Vemos que cada vez es más imaginada que real. Y quería preguntar a las chicas si en sus tesis, en sus trabajos, en sus investigaciones, ¿cómo creen que pueden interactuar, incluir, amoldar, agregar a investigaciones de antropología social de, por ejemplo, tesistas de tercer, cuarto año que puedan incluirse, sumarse para pensar esta formulación de equipos y esta conclusión de interdisciplinarios? Somos la misma disciplina en realidad, interantropológicos sería en todo caso. Bueno, en mi caso, yo parto de la disciplina de la arqueología histórica, que está planteada ya como una disciplina que es interdisciplinaria, valga la redundancia, y en donde se plantea que justamente la riqueza de la disciplina está dada por cruzar diferentes líneas de evidencia que vienen tanto de la historia como de la arqueología, ¿no? Y en esto, obviamente que se suma la antropología, o sea, vieron la Ludi y Marco, creo, Andrea, Villagrán, un poco trabajaron también sobre las temáticas que tienen que ver con los relatos sobre el pasado en Salta. Entonces sí, me parece que esto, o sea, no se puede hacer como no se puede trazar un límite tajante de donde termina una disciplina y empieza otra, porque en el caso de la antropología, de la historia, de la arqueología, está nada, todo como muy entrelazado, los límites se vuelven muy difusos, y obvio que esa situación da cabida, digamos, a que se pueda plantear un trabajo que sume mucha más gente con un montón de perspectivas distintas que nada, o sea, me parece que sería una experiencia súper enriquecedora en todos los sentidos, digamos, está buenísimo. No sé si te contesto la pregunta así. Y yo creo que es factible, o sea, la idea de tener muy pocos trabajos de campo también tiene que ver con varios de los proyectos dentro de la universidad.
Y bueno, en mi caso nunca hubo un proyecto, qué sé yo, relacionado con este lugar, porque bueno, también excede al límite provincial, supongo. Pero yo pienso que sí, o sea, sí, sí se podría articular con otros chicos y compartir experiencias con gente que recién esté entrando, digamos, en lo que es la antropología. Después, sí, había hablado con una de mis amigas que también está acá, que ella es psicopedagoga. Entonces, uno de los pedidos de la comunidad era transmitir a la escuela el registro que se hace. Entonces, bueno, sí, necesitaba trabajar con alguien que pueda, no sé, dar una clase, por ejemplo, porque yo me siento muy, muy mala para eso. Así que, entonces, sí, yo creo que tiene que haber equipos de trabajo así interdisciplinarios y que también tengan chicos o gente que esté en la carrera, que esté en los primeros años, para que también sea una experiencia, al igual que a nosotros nos pasó de ir, no sé, a trabajos de campo con las materias, pero que los tesistas, en todo caso, quienes estamos haciendo las tesis, podamos incluir a otras personas también, digamos. Y sobre todo, bueno, que ellas lo sepan, porque, bueno, pasó así de que nos llevaban a trabajos de campo y sin saber a qué íbamos, digamos. A mí por lo menos me pasó eso, o sea, yo no sabía que era para la tesis de alguien, sino capaz que lo hacía con más ganas, no sé. Pero yo lo pienso así, o sea, digo, si alguien quiere venir conmigo, está todo bien, yo no tengo ningún drama en hacerlo. Así que bueno, no sé si te respondimos, Lucho. Sí, a lo mejor. Y estaría re bueno eso de lo que estaban hablando, como que para dar a conocer también, ¿no? Los temas que se están trabajando. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas o también que quiera decir algo, comentar algo. Hay comentarios en el chat, no sé si los llegaste a leer. ¿A dónde? En el chat, Flor dice, cuando hablaban de tesis, de investigación, sentirse acompañado por amigues y generar grupos de ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo, sobre todo en momentos de catarsis. Y Analía responde, una experiencia compartida en el ENEA de la Universidad de Buenos Aires, llamaron a este proceso catartesis. Sí, es verdad. Muy bueno. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, en Face no hay más nada, Lucho. No veo nada en Facebook, nada nuevo. No sé, chicas, si quieren decir algo más, si quieren agregar algo. No, yo nada, o sea, solo decir que me parece que está buenísima la iniciativa de hacer estos encuentros, que, bueno, espero que tanto este como los anteriores sean de alguna manera de ayuda a la gente que tiene que encarar la tarea de tener que escribir algo, porque bueno, no sé, yo por lo menos en lo personal he intentado tirar alguna data que en su momento a mí me habría servido muchísimo. Así que espero, no sé, que le haya servido a alguien. Sí. Ana. Yo igual, digamos, o sea, más allá de formar parte de la organización de esto, fue en realidad, yo creo que es necesario para nosotros también saber cómo hacer en esta última etapa, porque capaz que todos terminamos de cursar y rendir, pero llegamos a la tesis y no sabemos qué hacer, y nos quedamos ahí y lo dejamos, y ya está. Creo que pasó a muchos chicos también de terminar la cursada y no saber qué hacer con el tema de tesis, cómo seguir con el proyecto, la dirección y demás cosas. Entonces, bueno, yo por lo menos en mi caso hice el proceso inverso, o sea, todo siempre al revés lo hago. Desde el perfil de ese que hicimos con Pili, hasta cómo comencé a escribir la tesis, digamos. O sea, antes de terminar de rendir, empecé a escribir así. Y ideas sueltas o cosas que no me gustaban y dije, bueno, esto no me gusta, entonces tengo que buscar una solución para esto, y empecé a escribir así, suelto, y a quejarme, digamos, siempre.
Entonces, a veces se puede, o sea, no es que sí o sí tenemos que terminar ya de cursar todo y recién hacer la tesis. Podemos hacerlo en el trayecto ese y también es posible cambiar de postura, digamos, en el transcurso de las cursadas, de las rendidas y demás. O sea, es posible y bueno, también, qué sé yo, mis compañeros que están en ese proceso pueden hacerlo, digamos, pueden hacer las cosas a la inversa porque está bueno también hacerlo hacia el revés. Así que sería eso. Sí. Gracias, chicas. Caricias significativas. Seguro. Sí, está buenísimo. También la idea, o sea, creo que esto era mucho más destinado para estudiantes que recién ingresaban, pero terminó también siendo un espacio para ese acompañamiento entre estudiantes que están escribiendo la tesis, digamos, que yo no me había dado cuenta de eso y está bueno también eso, escucharlos, ¿no? O sea, escucharlos también a ustedes que están en esa instancia ya. Y bueno, nada, sirvió muchísimo. O sea, de todos se sacó algo, hay algo, digamos, que nos sirve y espero que también sirva para adelante, para pensar, se está pensando en el cambio de plan de estudio de la UNSA, de la antropología y nada, salieron cosas que se podrían tomar como para ese cambio, digamos.